hablamos del parto y de la primera valoración que se le hace al niño. Hablamos del Apgar, del test de Silverman, que es la parte respiratoria, y del test de Ballard, que es para la evaluación general del niño, las condiciones físicas y también sus condiciones neurológicas. Vamos a hablar de uno de los peligros que pueden comprometer su vida del niño, la asfixia neonatal. Entonces, ¿qué es la asfixia neonatal? Entonces, fíjense, es el tiempo relativamente corto del trabajo de parto, es el periodo más vulnerable de la vida. O sea, en el momento en que el niño sale por el canal de parto, por la vagina, normalmente, ¿verdad? Cuando no estamos hablando de una cesárea, es un evento o condición durante el periodo perinatal que reduce severamente la entrega de oxígeno y conduce a la acidosis. Y que además causa un intercambio gaseoso alterado y una disminución en la perfusión tisular, provocando una falla orgánica. En otras palabras, la asfixia neonatal es un cuadro donde hay una deprivación o un déficit severo de oxígeno para el aporte de oxígeno para el niño por alguna causa, lo cual genera acidosis. Ese es un tema que ustedes van a ver cuando vean metabolismo en otro trayecto, pero lo más importante es que sabemos que el oxígeno se va a intercambiar con el CO2 o dióxido de carbono en la sangre de todo ser vivo, no solamente del recién nacido. ¿Para qué? Para incorporar, va a tomar el oxígeno de la sangre, que la sangre lo transporta a través de los glóbulos rojos, y ese oxígeno lo va a llevar a sus células para producir ATP, energía, que es lo necesario para mantener vivas las células y mantener la vida. Cuando esto no ocurre, cuando hay una oxigenación disminuida, se produce una oxidación de los tejidos, es decir, una pérdida de oxígeno y de hidrógenos de los tejidos, que es lo que se conoce como acidosis, que ustedes van a ver más profundamente más adelante. Y eso también entonces es lo que se produce cuando hay una asfixia. O sea, una asfixia es un fenómeno químico que está ocurriendo, no solamente es lo que estamos viendo al niño con dificultad respiratoria, sino químicamente en su sangre hay un déficit de oxígeno y un aumento del dióxido de carbono o CO2. Y además hay una disminución del pH de la sangre, o sea, hay una acidosis. Y también entonces eso implica que hay un intercambio gaseoso, se ve alterado. O sea, en vez de captar la sangre normal, oxígeno y deshacerse del dióxido de carbono, no, más bien pierde el oxígeno que tiene o lo consume y aumenta el CO2 en su sangre, lo que lleva a que se afecten todas las células del cuerpo porque no pueden producir ATP y ocurre la muerte de las células y una falla orgánica. Entonces, fíjense, desde el punto de vista epidemiológico, ¿en qué momentos se puede producir la asfixia? ¿Cuándo es más frecuente que se produzca la asfixia neonatal? Entonces, aquí podemos ver que la asfixia neonatal se produce a nivel mundial en un 70% durante el parto. Por eso es importante el momento del parto y cómo se maneja este proceso del parto, como ya vimos en el tema de parto. Facilitar la expulsión del feto, ¿ok? Por el canal de parto, eso es indispensable, porque mientras más dure en el canal de parto o puede tener una obstrucción con cordón, etcétera, entonces puede producir este cuadro de asfixia neonatal y vemos que en el parto es donde se produce el 70% de las asfixias neonatales. Un 10% apenas en el inicio del trabajo de parto. Cuando se habla del inicio del trabajo de parto, el trabajo de parto se inicia cuando el niño desciende al último plano del plano de Hodges y el niño está encajado, o sea, la parte del cuerpo con el cual va a ser expulsado está en la zona, en la pared, en el piso pélvico, por donde el niño, y del pubis, donde él va a ser expulsado. Entonces, por ejemplo, si la mujer no tiene contracciones uterinas o dilataciones frecuentes, eso prolonga el trabajo de parto, ¿ok? Entonces, se considera un trabajo de parto prolongado aquel que dura más de 8 horas en una primigesta. Normalmente debe ser menor cantidad de horas. Y a medida que es multípara, a medida que tiene mayor número de hijos, el tiempo, el periodo de trabajo de parto disminuye. Pero cuando él aumenta, entonces este 10% de estas personas
pueden hacer en los niños, puede producirse una asfixia neonatal. El otro es un 20% que puede ser que el niño después que nazca produzca en el periodo natal la dificultad respiratoria. Ahora ustedes ven ahí por qué se debe hacer el test de Apgar y el test de Silverman para determinar esto, porque fíjense que un 70% es durante el parto, por eso inmediatamente que sale el niño hay que hacerle el Apgar, o inmediatamente después que nace. Bien. Ahora, ¿cuáles son las causas de la asfixia neonatal? Vamos a tener diferentes causas. Causas maternas, causas fetales, causas funículo-placentarias y causas neonatales. Entonces, las causas maternas, es decir, las inherentes o que tienen que ver con las condiciones de la madre, de esa madre que está dando a luz, es que esta madre tenga enfermedades graves como anemia severa, cardiopatías, infecciones, estado de shock, por ejemplo, por un accidente de tránsito, por ejemplo, que tenga un infarto, que tenga un cuadro agudo, una insuficiencia renal, cualquier cuadro médico severo puede ser una causa de asfixia neonatal. Otra causa materna, complicaciones durante el embarazo y el parto. Por ejemplo, anomalías anatómicas del canal de parto. ¿Se acuerdan que hablamos de la pelvis antropoide? Una madre que es muy estrecha y el diámetro cefálico del niño no puede progresar por allí. O un niño que tiene un encaje alto y que tampoco desciende. También puede ser un mal manejo a nivel, por ejemplo, de suministro de fármacos para el dolor. Bien, o bien fármacos que tengan que ver con la contracción del útero. Normalmente a la madre se le pone un miotónico, es decir, algo que favorece la contracción de las paredes del útero para facilitar la expulsión del feto, que sería que el pitocin, ¿verdad? Que es un miotónico porque él produce contracciones en músculo liso. Pero, por ejemplo, si no se pone una dosis adecuada o se pone una sobredosis, puede producir también esta hipoxia neonatal o asfixia neonatal. El estado nutricional de la gestante, una madre desnutrida, porque no tiene suficientes insumos calóricos para generar esas tracciones musculares a nivel de pelvis y de útero para la expulsión del feto, o bien una madre obesa, ¿verdad? Con una obesidad mórbida, donde entonces más bien por sus mismas características de tejido adiposo, etcétera, no facilita el desplazamiento del feto a través de la cavidad pélvica, por el canal de parto. Luego tenemos causa funículo-placentaria. Se llama funículo porque el funículo se refiere al cordón. ¿A qué cordón estamos hablando? Al cordón umbilical. O sea, causas inherentes al cordón umbilical o causas inherentes a la placenta. Pueden haber una causa funicular, sería por ejemplo alteraciones del cordón umbilical, un prolapso, es decir, que esté desgarrado el cordón, que sea breve, que sea muy corto, que tenga una circular, o sea, una doble circular, por ejemplo, que esté alrededor del cuello del niño, alrededor del tórax, e impide una incursión respiratoria, y esto es una causa frecuente. O que produzca compresión por una causa, incluso traumática, puede ser que este cordón esté comprimido. Entonces, claro, como el cordón umbilical es el que por donde están las arterias, las venas, donde llega la sangre, que transporta el oxígeno, si se interrumpe esta circulación, pues por supuesto al niño no le llega el oxígeno suficiente a través de la sangre. Alteraciones placentarias, ya hablamos un poquito de esto, se refiere a anomalías de inserción, por ejemplo, una inserción baja de la placenta, es decir, casi en el cuello uterino, en vez de en el cuerpo del útero, que puede hacer que se desprenda, desprendimiento prematuro de la placenta. El desprendimiento prematuro de la placenta se refiere a que cuando se debe normalmente desprender la placenta, cuando el niño nace, es el parto. Y luego, normalmente a los 15-20 minutos, la placenta se debe expulsar espontáneamente. Y a eso es lo que se le llama alumbramiento. ¿Qué es alumbramiento? La expulsión de la placenta. Pero a veces esto no ocurre.
ella queda adherida o bien se desprende y por supuesto eso va a comprometer también al cordón, entonces no va a llegar a una suficiente oxigenación al niño. Hematomas retroplacentarios, infartos, por ejemplo, madres por accidente automovilístico, por violencia física, etc. Luego tenemos causas fetales inherentes al feto, ¿verdad? El feto es ese niño que todavía no ha nacido. Cuando él sale por el canal de parto, ya no se llama feto, sino se llama recién nacido. Entonces son aquellos fetos que tienen alguna malformación congénita a nivel de corazón, cardiopatías, y su inmunización, por ejemplo, madres con enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, HIV, con sífilis, con gonorrea, con virus de papiloma humano, también por otros tipos de virus, incluso los virus que estamos viendo ahorita del coronavirus, el herpes virus, etcétera. Por infecciones del feto, o sea que el niño intracenta, por ejemplo, la madre tenía una infección respiratoria, la madre tenía una sepsis y el niño también recibe estas bacterias y entonces al tener, ¿qué ocurre? Cuando hay un aumento de virus o bacterias, estas consumen el oxígeno de la sangre, entonces se produce una hipoxia o disminución del oxígeno en la sangre. La anemia, también un niño por anemia hemolítica, transfusión feto-materna, hidrops no inmune. Esto se refiere, hay una anemia que la anemia hemolítica es una anemia donde se va a producir por una incompatibilidad sanguínea de factor o de grupo con la sangre materna. Por ejemplo, si la madre es RH negativo y el feto es RH positivo, cuando el niño sale por el canal de parto, los anticuerpos maternos atacan a los glóbulos rojos del niño, del recién nacido, y lo producen una destrucción de estos glóbulos rojos, que es lo que se llama hemólisis, por eso se llama anemia hemolítica. ¿Ok? Y esto se evita con una vacuna que se pone en las 2 últimas semanas del embarazo, en el primer parto de esta mujer, que sea RH negativa, que es la vacuna Rogan, para inhibir estos anticuerpos. Por transfusión feto-materna, por ejemplo, una madre que haya sido transfundida durante el embarazo o en el mismo parto, por alguna causa, hidrops no inmune, esto es un cuadro inmunológico que tiene manifestaciones a nivel de oído y que también puede ocurrir en el niño, ¿ok? El niño nace prácticamente con una inflamación en el oído medio donde se acumula líquido y produce, es lo que se llama hidrops. Y no inmune, eso se refiere a que probablemente es por alguna infección, por ejemplo, que la madre haya tenido una infección urinaria en el embarazo que ya no sabía o no se trató. Otra causa es la hipotensión fetal. La hipotensión fetal puede ser producida bien sea porque el niño tenga problemas cardiovasculares, porque el niño esté deshidratado por alguna causa, por ejemplo, que la madre tenga un cuadro febril, la madre tenga una sepsis, un cuadro infeccioso severo, que la madre sea diabética. También puede ser porque el niño tenga un defecto congénito, por ejemplo, a nivel tiroideo, y puede entonces eso llevar también a la asfixia neonatal por causas fetales. Luego tenemos las causas neonatales, o sea, son las causas que justamente nosotros valoramos cuando el niño sale, ¿verdad? Cuando hablamos del test de Silverman, el test de Ballard, el test de Apgar. Entonces, neonatales, inmadurez pulmonar. Inmadurez pulmonar es la que normalmente vamos a conseguir en los niños pretérminos, o sea, son esos niños que tienen normalmente, que tienen menos de 36 semanas de gestación. Se llama inmadurez pulmonar porque el niño evidentemente tiene sus pulmones, pero él todavía no produce una sustancia muy importante que es requerida por los alvéolos para mantenerse distendidos, que se llama la sustancia surfactante. Entonces, por eso que a la madre, si es una madre que se puede controlar esta situación y el niño tiene que nacer antes de ser un neonato a término, entonces se induce la madurez pulmonar mediante el uso de esteroides. ¿Cómo se puede determinar la inmadurez pulmonar? Por el test naranja, haciendo una amniocestesis de la madre. Bien, sacando líquido del líquido amniótico, entonces podemos determinar si está presente esta sustancia surfactante en los pulmones del feto, para evitar esta asfixia neonatal. Pero si es un embarazo no controlado,
pues entonces ya nos conseguimos con el problema en el momento del parto, ¿verdad? Que es la neonatal. Luego tenemos alteraciones del sistema nervioso, que puede ser por depresión del centro respiratorio, es decir, igualmente por una infección, por un problema endocrino tipo hipotiroidismo, por una malformación congénita, por una anomalía, como vamos a ver más adelante, por ejemplo, en espina bífida, etcétera, o bien por exposición a un traumatismo, por exposición a radiaciones ionizantes, agentes tóxicos, etcétera, o por anestésicos que haya recibido la madre, que producen una depresión del sistema respiratorio. Y como yo les dije, el sistema nervioso es el que controla la respiración a través de bulbo y protuberancia. O por trauma obstétrico, que ya vimos un poco, que hablamos de una pelvis estrecha, hablamos de un manejo inadecuado de las maniobras del parto, donde entonces se compromete la respiración del niño. También puede haber una obstrucción aérea, es decir, por ejemplo, que el niño aspire, como les dije, el meconio, que son las heces de la primera evacuación que tiene el niño dentro de la madre, en la placenta, o bien el niño aspira líquido placentario, o el niño tiene atresia de coanas. Las coanas son los orificios nasales anteriores. Atresia significa que el niño nace sin esas fosas nasales, por lo cual nada más tiene la cavidad oral y si él ingiere líquido, él no tiene por dónde respirar y por supuesto hace asfixia. O malformaciones laringotraqueales, un niño con hipotiroidismo, alguna malformación a nivel de la faringe o laringe. También puede ser que el niño tenga alteraciones pulmonares, hipoplasia pulmonar, que es lo que se refiere es diferente a la inmadurez pulmonar. Inmadurez pulmonar es porque no tiene la sustancia surfactante. En cambio, la hipoplasia pulmonar es que los niños no tienen unos pulmones suficientemente desarrollados o con las características necesarias para actuar como pulmón. Les voy a dar un ejemplo, la fibrosis quística. El niño tiene un derrame pleural, que esto puede ocurrir, bien por una causa traumática de la feto materna o bien por una infección severa. El niño tenga una hernia diafragmática, es decir, el diafragma, yo les dije que era el músculo, es el músculo plano que separa el tórax del abdomen, y si él tiene una asa intestinal que pueda quedar comprimida por este músculo, por supuesto, el diafragma no se puede desplazar y no puede realizar la mecánica respiratoria normal. Un síndrome aspirativo, lo que les dije, una broncoaspiración o una neumonía intrauterina en casos severos, esto normalmente se ve en madre, por ejemplo, con sepsis por COVID, por sífilis, por una neumonía, por una meningitis, etc. Entonces, la fisiopatología, esto se refiere a cómo ocurre, cómo se va a presentar la asfixia neonatal. Tenemos la apnea primaria y la apnea secundaria. Entonces, fíjense, la apnea primaria, apnea que significa ausencia de respiración, ¿ok? Entonces tenemos primaria o secundaria. La apnea primaria tenemos cianosis, coloración azulada de piel y mucosa, un tono muscular normal, la respiración puede iniciarse con estímulos táctiles y administración de oxígeno, o sea, podemos animar al niño. Este es el niño, por ejemplo, que tiene una circular de cordón, nosotros liberamos ese cordón, nosotros entonces observamos al niño y él espontáneamente reanuda la respiración y le administramos por ejemplo, 1 o 2 volúmenes de oxígeno y el niño se activa, ¿ok? A nivel una respiración normal. Esto es una apnea primaria por una obstrucción o un problema circunstancial en el canal de parto, por ejemplo. Pero una apnea secundaria, entonces tenemos palidez en el niño, hipotensión del niño, una baja tensión, ausencia de tono, una hipotonía o atonía, no responde, no hay tan presentes los reflejos del recién nacido, no responde a estímulos táctiles, visuales, auditivos, y puede fallecer si no se inicia oportunamente ventilación asistida. Esto es lo que se conoce como un niño deprimido, ¿ok? Este es un niño que va para una unidad de terapia intensiva neonatal o debería ir.
Entonces, fíjense, finalmente, ¿qué tenemos nosotros en la asfixia neonatal? Tenemos un cuadro clínico, o sea, cuando se habla de un síndrome, se habla de signos y de síntomas, que ya hablamos cuáles son: la coloración de la piel, el aspecto, todo lo que estábamos evaluando en el test de Silverman, ¿verdad? Tenemos que este síndrome clínico se debe a una depresión cardiorrespiratoria, porque la respiración va unida a la actividad cardíaca. ¿Por qué? Porque vamos a recordar una vez más que la sangre es la que transporta los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos transportan el oxígeno. Quien bombea la sangre es el corazón en cada latido. Ahora bien, esa sangre recorre el cuerpo, va por la circulación arterial y regresa por la circulación venosa nuevamente, y va a dirigirse llena de CO2 a los pulmones, donde ella va a entregar ese CO2 y va a recibir oxígeno para o aportar nuevamente ese oxígeno al corazón, y que se vuelva a repetir el ciclo. Es lo que ustedes conocen como circulación mayor y circulación menor. Entonces, si hay por ejemplo, los pulmones aparentemente están funcionando bien, pero el corazón no, ya ven que eso no puede funcionar bien, porque si el corazón no bombea la sangre suficiente, no hay una oxigenación suficiente, así los pulmones realicen su trabajo. En un momento dado bajan esos niveles de oxígeno, y eso también va a comprometer la mecánica respiratoria. Entonces, este síndrome clínico que lleva a una depresión cardiorrespiratoria, ya vimos las causas y cómo se puede presentar, va a llevar a dos consecuencias. Una, la isquemia tisular fetal. Isquemia significa ausencia de oxígeno por menos de un minuto en los tejidos del feto, desde la piel hasta su cerebro, a todos sus órganos. Y eso va a llevar a una hipoxemia. ¿Qué es hipoxemia? La hipoxemia no es tanto disminución del oxígeno como un aumento del CO2. Por lo tanto, al ocurrir esto, no se produce ATP y se produce muerte celular. Entonces, para eso existe también, y eso es lo que se usa en las unidades de terapia intensiva neonatal, la escala de Sarnat, para determinar injuria cerebral, que en realidad sería lesión cerebral. Esto es una traducción literal. Injuria en realidad es injure, en inglés injure, que significa lesión. Entonces, es una escala para determinar el grado de lesión cerebral de ese neonato. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Nivel de conciencia. Entonces, tenemos hiperalerta, o sea, es un niño que está bien, ¿verdad? Es un niño que está alerta, que neurológicamente todavía está bien. Letargia es un niño que tiene la atención disminuida, ¿bien? En el recién nacido no podemos hablar de atención, sino de su capacidad de percepción está un poquito más lenta. No que no percibe, pero está más lenta. En el grado 3 hay estupor y coma. Estupor es que las respuestas ante los estímulos son muy lentas, y coma que no hay ninguna respuesta al medio externo. Eso es el nivel de conciencia. Con respecto al tono muscular, en el grado 1, donde es normal el niño en esta escala de Sarnat, entonces tenemos el tono muscular normal. Tenemos el grado 2, donde conseguimos alguna hipotonía o francamente flácido, que es el niño que está más grave, ¿verdad? Los reflejos podemos tener que en el niño, y es normal, una hiperreflexia en el niño. ¿Por qué están los reflejos aumentados en el niño? Porque recuerden que todavía no está establecido totalmente la vía piramidal. Se está comenzando a establecer, ¿verdad? En el recién nacido. Lo vemos disminuido cuando hay alguna afectación, y ausente totalmente que no hay una conexión, pues un niño que está comprometido neurológicamente. El reflejo de Moro, que lo vamos a ver ahora cuando veamos reflejo, en este caso está hiperreactivo, como debe ser. Lo vemos incompleto o muy débil en el niño que tiene algún compromiso neurológico, o totalmente ausente en el niño que está en coma. Así como la succión, que puede ser débil si es un niño que, por ejemplo, ese niño que tenía el cordón umbilical pero lo liberamos, y claro, por el agotamiento, en ese momento el niño está débil, pero hay una respuesta. Cuando es muy débil o ausente, entonces sabemos que ya hay un problema, ¿verdad? A nivel neurológico. O ausente, que es más grave. Luego tenemos
las convulsiones que normalmente en el tipo de toda esta fila, el grado 1, corresponde a los que le puse en la lámina anterior de la apnea primaria, ¿verdad? Convulsiones son muy raras en una apnea primaria. La apnea primaria era por alguna obstrucción circunstancial que tenía el niño, pero no más de allí, ¿verdad? En cambio, convulsiones frecuentes o infrecuentes, porque ni siquiera esa respuesta puede dar del grado de coma que tiene, nos habla de un compromiso más severo. Esto sería la apnea secundaria. El electroencefalograma nos va a evidenciar un electroencefalograma normal en este niño, en la apnea primaria. En la apnea secundaria va a ser anormal, francamente, un electrocardiograma anormal, electroencefalograma normal. Luego vamos a tener que este estado de alteración en el niño con una apnea primaria no pasa más allá de las 24 horas. Cuando vemos un niño que tiene de 2 a 14 días, sí pudo ser un niño que tiene algún compromiso neurológico y es un niño que más adelante vamos a ver que hay que hacerle seguimiento. Y cuando es un grado más severo, pues puede ser horas o semanas.